El legado épico de Pedro Rodríguez, el primer mexicano en triunfar en la Fórmula 1. Un héroe pionero en el asfalto. En la vibrante Ciudad de México, bajo el sol ardiente de enero de 1940, nació un hombre destinado a grabar su nombre en los anales del automovilismo mundial, Pedro Rodríguez de la Vega. Este mexicano no solo fue un piloto, sino un símbolo de pasión, valentía y excelencia. Un ícono que llevó la bandera tricolor a lo más alto del podio en la Fórmula 1, convirtiéndose en el primer mexicano en ganar un gran premio. Su vida, marcada por triunfos épicos, tragedias devastadoras y un carisma inigualable, es una historia que resuena como un rugido de motor en el corazón de México. Acompáñanos en este viaje por la vida de un titán del automovilismo, un hombre conocido como Ojos de Gato, por su destreza sobrenatural bajo la lluvia y en la noche. Los primeros años, la cuna de una leyenda. Pedro Rodríguez vino al mundo como el segundo hijo de Pedro Natalio Rodríguez y Concepción de la Vega, en una familia acomodada que fomentaba la competencia y la velocidad desde temprana edad. Junto a su hermano menor, Ricardo, Pedro creció en un ambiente donde las bicicletas y las motocicletas eran más que juguetes. Eran el preludio de una carrera legendaria. A los 9 años, Pedro ya dominaba las competencias de ciclismo ganando su clase en el Campeonato Mexicano. A los 12 se coronó campeón nacional de motociclismo en 1952 y repitió la hazaña en 1954, pilotando una motocicleta Adler de 125 centímetros cúbicos. Su padre, un empresario influyente y apasionado del automovilismo, vio en sus hijos un talento innato y los impulsó hacia el mundo de las 4 ruedas. A los 15 años, Pedro fue enviado a la Western Military Academy en Alton, Illinois, para aprender inglés y forjar disciplina, una decisión que moldearía su carácter estoico y su enfoque meticuloso en la pista. Sin embargo, la velocidad seguía siendo su verdadera pasión. En 1957, a los 17 años, Pedro debutó internacionalmente en las carreras de autos en Nassau, Bahamas, conduciendo un Ferrari. Aunque su hermano Ricardo, 2 años menor, a menudo eclipsaba su brillo inicial con un talento deslumbrante, Pedro demostró ser un competidor tenaz, cuya precisión y valentía lo llevarían a superar incluso las expectativas más altas. El ascenso a la gloria, la Fórmula 1 y un triunfo histórico. El camino de Pedro hacia la Fórmula 1 no fue sencillo, pero su determinación era inquebrantable. En 1963 debutó en la máxima categoría del automovilismo en el Gran Premio de Estados Unidos, conduciendo un Lotus. Aunque sus primeras participaciones estuvieron marcadas por abandonos y resultados modestos, su talento comenzó a brillar con fuerza en 1967, cuando firmó con el equipo Cooper. El 2 de enero de 1967, Pedro Rodríguez escribió su nombre en la historia del automovilismo mexicano. En el Gran Premio de Sudáfrica, en el circuito de Kyalami, logró una victoria épica que lo convirtió en el primer mexicano en ganar un Gran Premio de Fórmula 1. A bordo de un Cooper Maserati T81, Pedro superó a rivales de talla mundial incluyendo al local John Love y al futuro campeón Jochen Rindt. Su conducción impecable y su estrategia astuta le permitieron cruzar la meta en primer lugar, un momento que desató el orgullo nacional en México. Sin embargo, la celebración tuvo un matiz curioso. Los organizadores no tenían el himno nacional mexicano y en su lugar tocaron el jarabe tapatío. Este incidente marcó a Pedro, quien desde entonces viajó con una bandera mexicana y un disco de vinilo con el himno de su país, asegurándose de que su victoria resonara con el sonido correcto de su patria. 3 años después, en 1970, Pedro consolidó su legado con una segunda victoria en el Gran Premio de Bélgica, en el mítico circuito de Spa-Francorchamps. Conduciendo un BRM P153, venció por apenas 1 segundo y 1 décimo a Chris Amon en una carrera que alcanzó una velocidad promedio récord de 240 km por hora. Sadly, barely a year after being feted after this splendid victory, the popular Pedro would become the victim of his own huge enthusiasm. He would die at the wheel of a private Ferrari in a minor league German sports car race.
Su precisión en las curvas rápidas y su maestría bajo condiciones adversas le valieron el apodo de Ojos de Gato, un reconocimiento a su habilidad para dominar la pista incluso en la lluvia o la oscuridad. A lo largo de su carrera en la Fórmula 1, Pedro compitió en 55 grandes premios, logrando 7 podios y una vuelta rápida, además de sus 2 victorias. Aunque nunca tuvo el auto más competitivo, su talento lo convirtió en un contendiente respetado, capaz de hacer brillar incluso maquinaria obsoleta. Su mejor resultado en el campeonato fue un 6º lugar en 1967 y 1968, y un 7º en 1970. Demostrando su consistencia en un deporte donde la suerte y la tecnología jugaban un papel crucial. Un maestro de las carreras de resistencia. Pedro Rodríguez se convirtió en una leyenda en las carreras de resistencia. Su versatilidad lo llevó a competir en eventos como las 24 horas de Le Mans, las 24 horas de Daytona y el Campeonato Mundial de Marcas. En 1968 logró una victoria histórica en Le Mans, conduciendo un Ford GT40 junto al belga Lucien Bianchi para el equipo JW Gulf. Esta hazaña lo colocó en la élite del automovilismo mundial. En 1970, Pedro firmó con el equipo JW Gulf Porsche y pilotó el icónico Porsche 917, un monstruo de velocidad que dominó el Campeonato Mundial de Marcas. Durante los siguientes 2 años ganó 8 carreras, incluyendo 2 ediciones de las 24 horas de Daytona, y ayudó a Porsche a conquistar el título mundial en 1970 y 1971. Su victoria en los 1000 kilómetros de Brands Hatch en 1970, bajo una lluvia torrencial, es considerada una de las actuaciones más memorables de su carrera, demostrando su habilidad sobrenatural para controlar el auto en las condiciones más adversas. Es bueno estar en un equipo de golf porque tenemos buenos coches y una buena gestión. Y los coches siempre estarán bien preparados para la carrera. Y durante la carrera, el pit stop siempre estará listo y será rápido y eficiente, así que no perdemos mucho tiempo. En Brands Hatch, antes de la bandera negra, estaba en segundo lugar. Después estaba en el 12º, así que tuve que conducir muy fuerte, como si la pista estuviera seca. Pasé por el campo y tomé la delantera, y la perdí cuando cambiamos de conductor. Lo recuperé de nuevo y seguí para ganar por 5 vueltas. Fui campeón de motociclismo de México antes de cumplir 15 años, y comencé a correr en autos cuando tenía 15. Y fui nuevamente campeón de México a los 17, y no fue hasta que tenía 17 que comencé a correr internacionalmente. Me gusta tener pilotos fuertes en mi equipo y correr contra pilotos fuertes como X, Mario Andretti y Baccarella, porque me hacen ir aún más rápido. Vida personal y curiosidades. El hombre detrás del volante. Fuera de las pistas, Pedro Rodríguez era un hombre de contrastes, reservado, excéntrico y profundamente leal a sus raíces mexicanas. Casado con Angelina Dami en México en 1961, Pedro también mantuvo una relación con Glenda Foreman en Inglaterra, donde residía en Bryan Thames durante sus últimos años. No dejó hijos, pero su vida personal estuvo marcada por amistades profundas y anécdotas que lo convirtieron en una figura querida. Una de las amistades más sorprendentes de Pedro fue con Ringo Starr, el legendario baterista de The Beatles. Esta relación, nacida en los círculos sociales de la élite europea, reflejaba el carisma magnético de Pedro, que trascendía el mundo del automovilismo. Su amigo Joe Ramírez, coordinador de McLaren durante décadas, también fue una presencia constante en su vida, compartiendo momentos tanto con Pedro como con su hermano Ricardo. Pedro era conocido por su aversión a conducir en el tráfico urbano, considerándolo más peligroso que las pistas de carreras. Por ello, prefería viajar con un chofer en la ciudad. Sin embargo, su amor por la velocidad no conocía límites fuera de las competencias. Se le veía a menudo conduciendo un Bentley S1 y luciendo un sombrero de cazador, una imagen que lo hacía inconfundible. La anécdota del himno nacional mexicano en Kyalami no fue la única que definió su carácter patriótico. Pedro siempre llevaba consigo una bandera mexicana y un vinilo con el himno, asegurándose de que su país estuviera representado con dignidad en cada victoria. Este gesto, nacido de la frustración en 1967, se convirtió en un símbolo de su orgullo por México. La tragedia que silenció un legado. El 11 de julio de 1971, el mundo del automovilismo perdió a una de sus estrellas más brillantes. Durante una carrera de la serie Interserie en el Nürburgring, en Nuremberg, Alemania, Pedro conducía un Ferrari 512M cuando un auto más lento lo obligó a rozar el muro. El impacto provocó que su auto estallara en llamas y, aunque fue rescatado, sucumbió a sus heridas horas después. Tenía solo 31 años. Su muerte, al igual que la de su hermano Ricardo, en 1962 durante las prácticas del Gran Premio de México, sumió a México en luto nacional. La pérdida de Pedro fue un golpe devastador, pero su legado perdura.
El Autódromo Hermanos Rodríguez, originalmente llamado Magdalena Mixhuca, fue renombrado en 1973 en honor a Pedro y Ricardo, un testimonio eterno de su impacto en el automovilismo mexicano. La primera horquilla del circuito de Daytona también lleva el nombre de Pedro, un reconocimiento a su dominio en las carreras de resistencia. El legado de un pionero. Pedro Rodríguez de la Vega no fue solo un piloto, fue un pionero que abrió las puertas del automovilismo internacional para México. Su habilidad para domar autos en las condiciones más extremas, su valentía para competir en un deporte donde la muerte era una sombra constante, y su orgullo por representar a su país lo convirtieron en una leyenda. Junto a su hermano Ricardo sentó las bases para futuras generaciones de pilotos mexicanos como Sergio Checo Pérez, quien en el Gran Premio de Mónaco del año 2022 rindió homenaje a Pedro con un casco conmemorativo. Hay que destacar que Checo terminó ganando esa carrera en Mónaco. En un deporte donde la tecnología y la suerte a menudo determinan el éxito, Pedro demostró que el talento puro y la determinación podían superar cualquier obstáculo. Su apodo, Ojos de Gato, no solo reflejaba su destreza en la pista, sino también su visión para inspirar a un país entero. Hoy, más de medio siglo después de su partida, Pedro Rodríguez sigue siendo un faro de inspiración. Un recordatorio de que los sueños más grandes pueden alcanzarse con pasión y valentía. Su historia no es solo la de un piloto, sino la de un héroe mexicano que llevó el tricolor al mundo, dejando un eco que resuena en cada curva del Autódromo Hermanos Rodríguez.